En este vídeo vamos a ver una estrategia para resolver el problema mixto para la ecuación de la cuerda vibrante, obviamente finita. Aquí tenemos el problema mixto homogéneo para la ecuación de la cuerda vibrante. Homogéneo en el sentido de que no hay fuerzas. Tenemos condiciones iniciales para la posición de la cuerda, la velocidad de la cuerda y tenemos condiciones de contorno en los dos extremos de la cuerda, 0 y L. La posición del extremo x igual a 0 en todo instante de tiempo y la posición del extremo x igual a L en todo instante de tiempo. Este problema, al hacer referencia a una cuerda finita, no lo podemos resolver por la fórmula de D'Alembert. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos resolverlo por otros procedimientos. Lo primero de todo, vamos a justificar que la fórmula de D'Alembert no es válida. Tenemos aquí un punto x0 y un instante t0 y queremos aplicar la fórmula de D'Alembert a esta cuerda de longitud L, vemos al trazar el dominio de dependencia que se sale fuera de la cuerda, es decir, se extendería más allá de x igual a 0 y más allá de x igual a L. Tendremos que introducir aquí valores del dato inicial que no tenemos, porque obviamente solamente tenemos valores sobre la cuerda, entre 0 y L, no más allá. Por lo tanto, la fórmula de D'Alembert no es válida para este tipo de problemas de cuerdas finitas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Vamos a construir una solución por zonas. En otro vídeo veremos otro tipo de soluciones que serán por separación de variables. Pero aquí vamos a ver un método específico de la ecuación de la cuerda vibrante, que es la solución por zonas. Tendremos que resolver la ecuación de la cuerda vibrante en este rectángulo infinito, es decir, la x entre 0 y L para todo instante de tiempo posterior a 0, es decir, en todo el interior de este rectángulo infinito. Vamos a dividir este rectángulo infinito en zonas, trazando desde x igual a 0 la recta característica y desde x igual a L la recta característica. Y repetimos el proceso hasta el infinito. Vemos que entonces que el rectángulo infinito se nos divide en triángulos y paralelogramos, que son las zonas en las que vamos a resolver la ecuación. Vamos a ver que, de acuerdo al dominio de dependencia, estas zonas son muy distintas. Empecemos, por ejemplo, por la zona 1. La zona 1, el dominio de dependencia, vamos a ver que se mantiene dentro de la cuerda finita, es decir, del intervalo 0L. Aquí lo vemos. Aquí tenemos una recta característica desde x igual a 0, una recta característica desde x igual a L en t igual a 0, y vemos que tomemos el punto que tomemos dentro de este triángulo, el dominio de dependencia para estos puntos va a estar contenido dentro del intervalo 0L. Por tanto, al estar el dominio de dependencia dentro del intervalo 0L, podemos utilizar la fórmula de D'Alembert para calcular el valor de la solución U siempre que nos movamos dentro de esta región. Vamos a otra región, por ejemplo, la región 2, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, este triángulo. En este triángulo, el dominio de dependencia para cualquiera de los puntos que están aquí contenidos, vemos que se sale de la recta en el intervalo 0L, sale por la izquierda, más allá de x igual a 0. Por lo tanto, no podemos aplicar la fórmula de D'Alembert. Escojamos el punto que escojamos. Sin embargo, podemos utilizar algo que vimos en un vídeo anterior, que es la ley del paralelogramo. En vez de utilizar la fórmula de D'Alembert, podemos trazar un paralelogramo formado por rectas características que se apoye en puntos en los cuales conozcamos la solución U. En este caso, he escogido para un punto dentro de la zona 2, he prolongado esta recta característica hasta llegar al eje T, y en este punto B vamos a conocer el valor de la solución, ya que corresponde a los datos de contorno. Desde aquí trazamos otra recta característica y llegamos al eje X, a t igual a 0, y aquí nos podemos apoyar en el dato inicial. Pues ya cerramos el paralelogramo con los otros dos lados y vemos que el punto D está en la zona 1, que es precisamente la que acabamos de resolver. Con lo cual, usando el dato de contorno, el dato inicial y la fórmula de D'Alembert en la zona 1, podemos utilizar
la fórmula del paralelogramo para saber cuánto vale u en un punto que esté en esta región 2. Vamos a ver cómo calcularlo. Para ello tenemos que saber cuáles son las coordenadas de estos 4 puntos. La de este son obviamente x y t. Para llevar este punto hasta aquí, tenemos que restarle x a la coordenada x para llegar a x igual a 0. Pues bien, a t le tendremos que restar x, pero dividido por la velocidad del sonido c. Ya tenemos las coordenadas de este punto b. Para ir de este punto a este punto, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el tiempo tiene que pasar de este valor a 0, porque estamos sobre t igual a 0. Por lo tanto, a x, que crece, tenemos que sumarle este mismo valor, pero multiplicado por c. Entonces pasamos a tener ct menos x. Ya tenemos las coordenadas del punto c, ahora necesitamos las coordenadas del punto d. Para pasar de c a d es similar a pasar de b a a. Tenemos que sumarle a la x, que aquí valía 0, tenemos que sumar el valor x. Pues aquí le tenemos que sumar x a esta coordenada. Entonces tenemos ct menos x más x, ct. Y para pasar de aquí a aquí, a la t le hemos sumado x partido por c. Pues aquí hacemos lo mismo. A 0 le sumamos x partido por c. Y ya tenemos las coordenadas del punto D. Ya tenemos entonces todos los ingredientes. Y lo que hay que hacer es identificar estos 4 valores. U en A. Pues U con el valor que tome en la región 2 en el punto de coordenadas xt. Vamos con U sub b. U sub b está sobre el dato de contorno en x igual a 0, con lo cual tenemos que utilizar este dato de aquí, la función alfa en el instante de tiempo que hemos obtenido. Vamos con el valor U sub d. U sub d es un punto, d es un punto con estas coordenadas en la región 1. Por lo tanto, tenemos que utilizar la solución que hemos obtenido con la fórmula de Lambert en un punto de estas coordenadas, que es lo que tenemos aquí. Para acabar necesitamos restar U sub c, y c es este punto de aquí. Este punto de aquí está sobre el eje x en t igual a 0, por lo tanto tenemos que utilizar el dato inicial en el valor de x que tenemos aquí, es decir, f en ct menos x. Pues ya tenemos todo identificado, sin necesidad de hacer ya ninguna integral. Simplemente sustituir este valor del dato de contorno, este valor del dato inicial y este valor de u en el primer triángulo que habríamos obtenido previamente. Vamos a ver cómo se calcularía esto en otra región. Por ejemplo, en la zona 3. En la zona 3 tenemos un problema parecido al de la zona 2. Si tomamos cualquier punto dentro de la zona 3, vemos que el dominio de dependencia para este punto se nos va a salir de la cuerda, en este caso por el lado x igual a l. Va a ir más allá del extremo final de la cuerda. Pero podemos utilizar, en vez de la fórmula de Lambert, la ley del paralelogramo, al igual que hemos hecho en la zona 2. Igual que hemos hecho, podemos trazar un rectángulo paralelogramo característico, llevando este punto a lo largo de una recta característica hasta el extremo x igual a l, donde podemos aplicar el dato de contorno. Utilizando otra recta característica podemos llegar al eje x y utilizar el dato inicial y luego ya completar el paralelogramo con el punto D. Es exactamente igual a lo que hemos hecho en la zona 2. Entonces, comenzamos aquí. Para llegar de aquí, de x a l, le hemos tenido que sumar a x l menos x. Pues a t le tenemos que restar l menos x, pero dividido por c, para que sean unidades de tiempo. Ahora tenemos que llevar este punto al eje x. Es decir, que este tiempo hay que restárselo al tiempo. Pues entonces a l la tendremos que restar para llegar a este punto este mismo valor, pero multiplicado por c. Haciendo las cuentas tendremos l menos otra l, 2l, menos x y menos c por t. Este lado, como veis, las cuentas son un poquito más liosas. Por último, entonces, para llegar a sacar las coordenadas del punto D, tenemos que ver cómo pasamos de B a A y veremos cómo pasamos de C a D. Para pasar de B a A
a, a x, lo que hemos hecho es sumarle x menos l. Pues aquí, a este punto, a su coordenada x, tenemos que sumarle x menos l. Y entonces nos queda este valor. Para la coordenada t, lo que hemos hecho es a este valor sumarle l menos x partido por c para que nos quede t. Pues hacemos esa misma cuenta. A t, que inicialmente vale 0, le sumamos l menos x partido por c. Y llegamos a este punto. Tenemos identificados los 4 puntos ya de nuestro paralelogramo y lo que hay que hacer es sustituir valores. U en A. A es un punto de la zona 3, que es precisamente lo que queremos calcular, el valor de U en esa zona. Pues U en la zona 3. B. B es un punto sobre el extremo x igual a L. Pues tenemos que utilizar el dato de contorno en x igual a L, que viene dado por la función beta, en un punto en este instante de tiempo. Vamos con el valor de D. D es un punto de la zona 1. Pues simplemente tenemos que sustituir estas coordenadas en el valor que nos haya dado la fórmula de D'Alembert. Por último, tenemos que restar el valor en C. Pero este es un punto sobre el eje X, por lo tanto, en t igual a 0, y podemos utilizar el dato inicial. Podemos utilizar f en un punto X dado por este valor. Con lo cual entonces ya tenemos identificados todos estos términos y ya podemos calcular el valor de U en cualquier punto de la zona 3. Vamos a la zona 4. En la zona 4, tomemos el punto que tomemos, el dominio de dependencia se va a salir tanto por la izquierda como por la derecha de nuestra cuerda finita, con lo cual no podemos utilizar tampoco la zona de D'Alembert. Podemos utilizar una vez más la ley del paralelogramo. Por ejemplo, nos podríamos apoyar, al igual que hicimos con la zona 2, nos podríamos apoyar en el dato de contorno en x igual a 0, en el dato inicial, y en este caso pues habría que llevar el punto D no a la zona 1 como antes, sino a la zona 3. Eso nos da igual porque la zona 3 la acabamos de resolver. Esto obviamente solamente nos va a valer para la mitad inferior de esta región. Como las coordenadas de estos puntos ya las conocemos, las podemos sustituir porque ya las hemos obtenido en un paso anterior. Y ahora lo que hay que hacer es identificar de dónde provienen todos estos datos. Este punto está en la zona 4. Estamos resolviendo U en la zona 4 en un punto de coordenadas xt. Este punto B está en x igual a 0, con lo cual utilizamos alfa, que nos dice el comportamiento en x igual a 0. C está en el dato inicial, es decir, está en t igual a 0. Por lo tanto, utilizamos la función f. Y por último, el punto D está en la zona 3, pues entonces utilizamos el resultado que hayamos obtenido en la zona 3 en un punto de coordenadas dadas por estos valores. Con lo cual entonces veis que trazando paralelogramos de este estilo podemos ir resolviendo la ecuación de la cuerda vibrante en este tipo de problemas, pero región a región. Entonces, resumiendo, no podemos aplicar la fórmula de D'Alembert para el problema mixto para la cuerda vibrante, pero podemos ir construyendo la solución por zonas. En la zona 1, la más próxima al dato inicial, podemos utilizar la fórmula de D'Alembert, pero en las restantes zonas necesitaremos utilizar la ley del paralelogramo. Una alternativa que veremos en vídeos posteriores será utilizar separación de variables. Especificaremos en qué casos podemos hacerlo, en cuáles no. Y ahora os propongo como ejercicio que, ya dado que hemos resuelto el problema por debajo de la línea que estoy marcando, que resolváis el problema en zonas superiores a la que estábamos estudiando.